para hacer espacio para conversar sobre la salud mental. Mi nombre es Samantha Medina, soy psicólogo clínico y el día de hoy conversaremos sobre el trastorno de déficit de atención e hiperactividad en adultos. Para ello tenemos como invitada a la licenciada María Fernanda Freites, que trabaja actualmente en el enfoque clínico trabajando con el área cognitivo-conductual. Tiene una formación que está cursando de terapia interpersonal con la Universidad de Columbia y cuenta con 8 años de experiencia en el trabajo humanitario, con grupos de situaciones de riesgo y vulnerabilidad. También tiene espacios para consultorías y psicoterapia en manejo de ansiedad, depresión, estrés, hábitos, trastorno límite de la personalidad, TDAH en adultos y adolescentes. Bienvenida María Fernanda, un placer tenerte acá en Mente y Bienestar. Muchísimas gracias por la invitación. El día de hoy vamos a conversar sobre el trastorno de déficit de atención e hiperactividad en adultos. Sabemos que es algo bastante común en la infancia, pero tal vez en la adultez no es tan conocido, tal vez no es tan escuchado. Entonces, pudiéramos iniciar conversando qué es el trastorno de déficit de atención e hiperactividad. De hecho, eso que acabas de decir es un estigma, ¿sí? Que pertenece única y exclusivamente al tema de trastornos de la infancia. ¿No es así? De hecho, el trastorno de déficit de atención e hiperactividad, o más fácil de decir o más corto, TDAH, tiene que ver con una afección neuropsiquiátrica, ¿sí? Que tiene que ver con criterios persistentes en cuanto a la atención, la concentración, la impulsividad, ¿sí? Claro, generalmente la vamos a encontrar en manuales diagnósticos como parte de trastornos de la infancia, pero no es así. Cuando no son tratados, ¿ok? Desde antes, ya en la adultez se reflejan diferentes. Es cierto que hay unos criterios para la infancia y unos criterios para la adultez. Entonces tenemos unos criterios diagnósticos, ¿no? Que dentro del DSM-5 y el CIE-10 los manifiestan. ¿Cuáles serían estos criterios diagnósticos? De hecho, para que se pueda entender un poco mejor, cuando hablamos de CIE-10 o DSM-5, que es lo que actualmente estamos hablando de manuales diagnósticos con los que se trabaja a nivel mundial. Allí se especifican, por ejemplo, la intensidad, la frecuencia de algunos criterios, como lo son la atención, como lo conversaba ahorita, pero también entra en la tipología lo que es el inatento y lo que es la impulsividad, ¿ok? De hecho, no todo trastorno de déficit de atención con hiperactividad presenta la hiperactividad motora que conocemos. Exactamente. Creemos que la hiperactividad tiene que ver directamente con lo motor porque las primeras investigaciones se hicieron en varones y la forma de mostrar hiperactividad en hombres es diferente que en mujeres o que en niños y en niñas. Es por eso que la hiperactividad se asocia más a ese tema de la motricidad. En mujeres, por ejemplo, la hiperactividad tiene más que ver con la velocidad de los pensamientos. Claro, con esa rumiación tal vez constante que puede desarrollar la mujer en la adultez. Miren qué interesante, ¿no? O sea, vemos que es totalmente diferente a lo que vemos en la infancia. Y podemos también decir que la prevalencia, ¿cómo es esta prevalencia de este trastorno en los adultos? Bueno, como les digo, el hecho de que se haya investigado, se haya hecho la mayor parte de la investigación en niños o en hombres, ¿sí? En la infancia, hace que la prevalencia sea el diagnóstico aproximado en niños es de a los 8 años y en mujeres a los 35 años. O sea, imagínate la diferencia Sí. de este tipo de cosas. Y claro, también, como digo, es más fácil verlo porque los síntomas o manifestaciones en un niño que en un hombre son más visibles. En el colegio, tal vez en el momento de realizar una actividad, es más notorio. Exactamente, y en el tema de las niñas, por ejemplo, si una niña se comporta de forma impulsiva, ¿qué van a decir? Las mujeres son así. Entra el estigma, entonces es más complejo lograr revisar de dónde realmente empieza a ser esto una patología. Claro, y también dentro de estos criterios hay unas manifestaciones, ¿no? O sea, hay unos signos y síntomas bastante marcados sobre el trastorno de déficit de atención e hiperactividad. Entonces, vamos a conocerlo. En este primer corte tal vez vamos a conocer dos aspectos bastante relevantes para ir profundizando y que todas las personas que nos están viendo, nos están oyendo, puedan ir identificando, ¿no? No solamente es un problema de la infancia, como lo marca María Fernanda, sino también es un problema de la adultez, que tiene diferentes manifestaciones y ya lo vamos a ir
indagando. Entonces, vamos a empezar con las manifestaciones de este trastorno. Voy a empezar por detallar porque hablamos de manifestaciones, ¿ok? El diagnóstico lo hace especialista en el área de la salud, desde el neurólogo, el psiquiatra o el mismo psicólogo. Pero, ¿cómo acudimos nosotros si no somos especialistas? Porque hay manifestaciones que salen de la conducta esperada, ¿ok? Cuando hablamos de ese tipo de manifestaciones, es donde empezamos a ver, es decir, la manifestación es lo que yo veo como mamá, como papá, como esposo, como esposa, sí que hay algún par de cositas que no están dentro de lo común. De hecho, a veces utilizar la palabra fuera de lo común o que no es normal es un tema que entra en lo controversial. Pero debemos hablar que el trastorno de déficit de atención e hiperactividad pertenece a lo que es los cerebros neurodivergentes, ¿ok? Entonces, tomando en cuenta que hay una diferencia en necesidades, empezamos, por ejemplo, con este tema de la parálisis por análisis. ¿Ok? ¿Qué será la parálisis por análisis? Es esta incapacidad que puede tener una persona de moverse, ¿ok? Y de trabajar porque tiene un inconveniente en organizarse. Por ejemplo, tengo que hacer X situación y analizo tantas posibilidades para poder hacer la acción. Exactamente. Que me demanda tanto tiempo. Entonces, que no hago la acción. Pienso 1, 2, 3, 4, 5 posibilidades, les doy solución a esas 5 posibilidades, invierto mi energía, ¿ok? En eso, y cuando tengo que ejecutar ya estoy agotada, ¿ok? Y además la toma de decisión es complicada. ¿Cómo me decido? Entre 5 alternativas y además no tengo energía. Entonces ahí viene la parálisis por TDAH, ¿ok? O por análisis, y es que no fue que no analizaste o que no tienes la capacidad, te desgastaste. Y esto tiene que ver con lo que vamos a conversar ahorita. Que es también parte del tiempo, ¿no? La planificación. El tiempo y este pensamiento vertical versus el horizontal. Ok, bueno, estamos poco a poco profundizando, ¿no? Y identificando, ya ahorita vimos lo que es la parálisis del análisis, que es donde la persona se detiene tanto a pensar y a planificar lo que va a hacer, que en realidad le demanda tanto tiempo pensarlo que tal vez no lo termina haciendo, y cuando lo va a hacer ya se siente cansado, totalmente agotado. Entonces, para seguir profundizando en este tema, los esperamos después de este corte comercial, pero recuerden poder hacer sus preguntas y consultas al 908-911-880, por acá, por Mente y Bienestar. Estamos de vuelta en Mente y Bienestar, un espacio para conversar sobre salud mental. El día de hoy nos acompaña la licenciada María Fernanda Freites. Estamos conversando sobre el trastorno de déficit de atención e hiperactividad en adultos, que tan importante es, que no solamente es un problema de la infancia, sino también en la adultez, donde tienen manifestaciones diferentes. Y conversábamos con María Fernanda la primera manifestación, que es esto del detallar y quedarse en el pensamiento, ¿no? Antes de ir a la acción, y que esto nos puede llevar bastante tiempo y nos puede demandar bastante energía. Mafer, ¿cuáles son las otras manifestaciones que pueden estar enmarcadas dentro de este trastorno? Otra de estas es la ceguera del tiempo, que digamos le llamamos de esta forma, pero ¿cuál sería un ejemplo de la ceguera del tiempo? Esa dificultad para organizarnos, porque recordemos también que el TDAH va de poca energía a hiperfocos, ¿ok? Entonces, ¿qué sucede? Nos planificamos, tengo que estar en la reunión a las 2, y de repente sucede que, bueno, si a la reunión a las 2, a la 1 salgo de casa, a las 2:30 como, a las 11:30 estoy revisando un material, pero sucede que en medio de este proceso, que además está bien ajustado, no me doy cuenta cuánto tiempo puedo durar haciendo, por ejemplo, el material que estoy detallando o comiendo, ¿sí? Y entonces ahí empieza que las personas con TDAH son impuntuales. No es una justificación, ¿ok?, lo que estoy dando, porque también tiene una forma de manejarse, pero tiene que ver con esa dificultad para ajustarse en los tiempos. Y siempre, yo no entiendo, aquí hay una característica: o se llega muy temprano o se llega tarde, ¿ok? Pero que la puntualidad de la que generalmente hablamos no pasa. Okay. Ok, entonces vemos que la planificación del tiempo y el organizar los tiempos
para la persona que tiene trastorno de déficit de atención y hiperactividad es un poco más complejo. No es una justificación porque ya vamos a hablar un poco sobre qué podemos hacer, sobre las herramientas que podemos tener para poder poner en práctica, ¿no? O sea, porque esto se puede sobrellevar. Claro. Bajo la marcha se puede hacer. También tenemos el pensamiento horizontal versus vertical, que lo conversábamos después en el corte, y quiero que me expliques un poco qué es esta manifestación. Literal, esto es una forma gráfica de intentar explicar qué sucede en un pensamiento con tanta velocidad, ¿ok? Cuando hablamos de pensamientos horizontales, ¿ok? O verticales, tiene que ver. Un cerebro neurodivergente puede casi siempre ver las cosas de esta manera, ya les voy a explicar por qué, y un cerebro neurotípico de esta manera. ¿A qué me refiero? Un cerebro neurotípico tiene la capacidad de ver paso 1, paso 2, ir ejecutando en el proceso, ¿ok? En el proceso de ir los haciendo. pasos, exacto. Cuando se tiene este tema del pensamiento vertical, sucede que, no sé, vamos a pensar en, debo ir al gimnasio. Entonces, ¿qué es lo que sucede con debo ir al gimnasio? Debo ir al gimnasio, hasta aquí tiene varios pasos. Entonces empiezo, un gimnasio que sea cerca de casa, que tenga un baño. Después dice, bueno, pero debería tener unas zapatillas, entonces me tengo que comprar unas zapatillas. Debería pagar un entrenador. Bueno, también debería hacer dieta y comprarme unos tuppercitos para hacer dieta, ¿sí? Entonces tiene una cantidad de detalles que no se vieron de este lado y te genera muchísima, te drena la energía. Entonces, ¿qué sucede? Si en estos 10 pasos se pasa un escáner y revisa, entonces de repente no tengo todavía el dinero del gimnasio, que fácilmente puedo hacer actividad física en mi casa, pero me paralizo. Me quedo estancado en esa idea. Exactamente. No tengo el dinero, no tengo las zapatillas, no y tengo... puede ser que yo lo supere, o sea, puede que encuentre el dinero para eso, pero después el rollo va a ser si el gimnasio me queda cerca o no me queda cerca. ¿Y cuántos pasajes voy a gastar? ¿Cómo me voy a trasladar? ¿Y cuál era el objetivo? Haz actividad física recomendada por cualquier persona que te haya hecho. Entonces, en este caso, bueno, acabo de dar una recomendación sencillita y es ubicarnos en la primera parte, ¿ok? Invertir tu energía en ese primer paso que te lleva a los siguientes. Y no a las secuencias. El tema de esto es no querer equivocarnos y tiene que ver con otra manifestación que es la disforia del rechazo. No quiero equivocarme para que no me rechacen, ¿ok? Y eso hace que yo no me permita un espacio flexible donde hay error. Todos podemos tener programación genial, pero tenemos que entender que hay flexibilidad porque hay situaciones que no están en nuestro control. Exacto. Está también los hiperfocos. Vamos a hablar de los hiperfocos, que es algo bastante común. Los hiperfocos nos podemos encontrar personas con TDAH que se vuelven, bueno, por allí le dicen aprendiz de mucho, especialista en poco, ¿ok? Cuando algo le interesa y se mete de cabeza y puede aprender muchísimo sobre un mismo tema, y eso es que le dedica tiempo, pero eso sí, cuando está hiperfoco puede culminarlo, ¿sí? Y vamos a verlo en la cotidianidad. Puede suceder que estamos tengo que terminar algo del trabajo, ¿sí? Y está. Entonces, ¿pero qué pasa? Se entretuvo en una cosa, en la otra, de repente llega la presión de que ya tengo que entregar y esa persona ya no le habla a nadie, sino que se mete de cabeza allí y dele, y da, y de repente cuando da, tiene su resultado. Y este hiperfoco se da en cosas que le generen un interés o una recompensa, ¿verdad? Sí, ¿por qué? Porque en el cerebro, a nivel neuropsicológico, podemos entender que el cerebro de una persona con TDAH necesita, digamos, más... dopamina, o sea que se necesita con más frecuencia que el centro de recompensa se active, por eso el consumo de dopamina es mayor. Ok, Emafer, entonces también una de las manifestaciones que puede tener el trastorno de déficit de atención y hiperactividad en adultos puede ser la hiperproductividad, ¿sí? Ok, vamos a conversar sobre la hiperproductividad porque es algo también que es muy común actualmente y que tal vez, no, es que yo no puedo estar sin hacer nada, necesito hacer muchas cosas y no puedo, y cambio de tarea, entonces quiero que lo podamos enfatizar. Yo siempre digo que depende cómo lo veamos, esto puede ser un superpoder. El empleador que se encuentra a un TDAH, bingo. ¿Por qué? ¿Qué característica tienen estas personas? Estas personas son constantemente productivas. Como necesitan el reconocimiento y la recompensa, hacen, incluso si eso les drena toda la energía, ¿ok? Ajá. Pero ¿qué pasa cuando no pueden, o sea, cuando no están en esa productividad? Es muy complicado y esto genera
incluso ahí es donde empezamos a caer en ansiedad o en depresión, cuando estas personas no tienen esta exigencia, ¿ok? Y de repente llegan a casa y cuando cualquier persona se puede acostar a ver una serie, se ponen a limpiar. Se ponen a limpiar o están acostados pero con culpa. Ok, yo debería estar haciendo dinero, yo debería estar haciendo lo otro, yo debería estar respondiendo a esto. Yo debería estar produciendo más, porque estoy haciendo esto, no merezco descansar, o sea, es constante. O sea, si lo ves, esto coincide muy chévere con el multitasking. Y el multitasking produce, ¿ok? Por eso digo el empleador beneficiado. Pero ¿qué sucede con el pensamiento y lo acelerado, que es lo que le exigimos a nuestro sistema nervioso? Desacelerar el sistema nervioso es todo un proceso, es muy complicado. Exactamente. Y es algo también donde no es adecuado ser tan hiperproductivos. O sea, es importante tener un espacio de productividad, pero también tener pausa. El tema es el desequilibrio. Exactamente. Y tratar de volver a equilibrar a la persona y que la persona pueda instaurar rutinas. Exactamente. La falta de energía también es una manifestación dentro del trastorno de déficit de atención e hiperactividad, ¿no? No sé si han escuchado por allí este dicho que dicen que el cerebro consume tanta glucosa, ¿ok? Y por eso es que un cerebro con ansiedad o con velocidad de pensamientos muy alto es similar a alguien que corre una carrera o media maratón, ¿ok? Por eso es que sentimos que nos falta energía no solamente a nivel de pensamientos, sino que tenemos un agotamiento físico asociado a la cantidad de cosas que pensamos, a los panoramas que nos planteamos, a lo que solucionamos que no va a pasar, ¿ok? Y a esta hiperproductividad que nos hace sentir una insatisfacción constante. Y esto genera, por supuesto, un desgaste. Y que muchas veces se expresa de esta manera. Me siento muy cansada, me siento agotada. ¿Pero dormiste? Sí dormí. Pero en realidad no hay un sueño reparador. La persona está cansada porque ha hecho un trabajo mental, ha hecho un ejercicio mental. Y esto desgasta la energía. Entonces también afecta en todo el ámbito laboral, personal, emocional de la persona. En realidad este tema es bastante importante y poco común. Los invitamos a que se sigan conectando. Después del corte vamos a hablar un poco más profundizando sobre este tema para brindar herramientas y dar el espacio a las preguntas. Recuerden que las preguntas las pueden realizar por el 908-911-880. Ya volvemos con más de Mente y Bienestar. Bienvenidos a Mente y Bienestar. Hoy estamos conversando sobre el trastorno de déficit de atención e hiperactividad en adultos. Hemos conversado un poco sobre las manifestaciones, sobre los signos y los síntomas, ¿verdad?, de este trastorno y cómo se manifiestan en la edad adulta, lo que puede causar, las ventajas y tal vez algunas desventajas que se pueden trabajar cuando se llega a un equilibrio, ¿no? Y bueno, ya para ir complementando un poco sobre este tema, vamos a hablar sobre los estigmas y malentendidos que se tienen sobre este trastorno en la adultez. Se habla de que el déficit de atención y hiperactividad solo se da en la infancia. ¿Verdadero o falso? Falso. No es que se da, o sea, la producción viene de ello. Esto tiene un tema, ¿ok? La mayoría de trastornos mentales vienen justamente de temas conductuales o el contexto en el que la persona tuvo que desarrollarse en la infancia, pero no vamos a caer en ese detalle, que ese es otro programa. Ajá. Pero por lo pronto es importante que teóricamente sí lo van a encontrar allí, igual que van a encontrar autismo, igual que van a encontrar dificultad al aprendizaje, pero ¿qué sucede si no se trabajó en la infancia? Eso. ¿Ok? O sea, viene condicionando también nuestra adultez. Entonces es importante que podamos reconocer, bueno, sí tengo TDAH y soy un adulto, ¿ok? ¿Cuál es el problema? El problema es que no sea diagnosticado y que no podamos a tiempo comenzar con las recomendaciones de los especialistas. Con la acción. También mencionábamos que el trastorno de déficit de atención y hiperactividad en adultos se alinea, se agrupa con otros trastornos. Clínicamente le llamamos comorbilidades, pero no es más que esos otros trastornos que coexisten, ¿sí?, con lo que es el TDAH, como lo es, por ejemplo, ansiedad, depresión, dismorfia corporal, dificultad en la organización del tiempo,
hay por allí algo de estrés postraumático, por ejemplo, ¿ok? Entonces, ¿a qué nos referimos con que coexisten? Si hay TDAH, puede haber mayor posibilidad de que estos otros existan o incluso que sean los primeros que se diagnostiquen antes del TDAH. Eso correcto. también puede ocurrir. Y por ejemplo está el TLP, que en la adolescencia comparte líneas muy delgadas y fronteras muy delgadas con el TDAH. Y ese es otro programa donde también va a venir a conversar Mafer sobre el TLP y el TDAH en la adolescencia. Muy bien, vamos ahora con las conclusiones y recomendaciones. O sea, ya conversamos todo el trasfondo del TDAH, conversamos sobre las manifestaciones clínicas, las comorbilidades. Ahora vamos a hablar sobre las recomendaciones. Este adulto, María Fernanda, que tal vez no fue a terapia, no ha ido a terapia, pero identifica ciertas cosas, planifico mucho y pierdo mucho en el tiempo, muchas veces soy tan hiperproductivo que eso me genera un cansancio, tengo hiperfoco, o sea, me centro en una sola actividad y hasta que no la termine no me puedo movilizar, incluso sacrifico mi salud para poder terminar la actividad. ¿Qué le podemos recomendar a estas personas que nos están escuchando el día de hoy? Este espacio de las recomendaciones son sumamente importantes, porque ¿qué hacemos nosotros con saber qué es un diagnóstico clínico, cómo se manifiesta, si no podemos hacer tener alguna acción? Uno, sumamente importante podernos acercar a un especialista de salud mental. Como es del área, como hablamos de cerebros neurodivergentes, ya sabemos que puede ser neurólogos, psicólogos o incluso psiquiatras, ¿ok? Hay test que se aplican para esto. Lo otro que nos puede ayudar muchísimo es trabajar en estructuras, ¿ok? En poder tener listas, organizar nuestro tiempo de forma consciente para que ese proceso de pensamiento y velocidad en el pensamiento justamente no nos limite, ¿ok? En la productividad real. Las listas diarias son por ejemplo, las listas diarias son una herramienta bastante importante y valiosa. Ojo, no es lo mismo la lista diaria que es como una rutina por hacer donde haces check, que al mismo tiempo que vas haciendo check, ¿qué pasa? Cuando recibes terminas algo, recompensa. La dopamina de la que hablamos hace un ratito que funciona en nuestro centro de recompensa. ¿Okay? Exactamente. Y bueno, ¿qué otras recomendaciones podríamos brindar? Yo creo que y es muy, lo utilizo mucho con mis pacientes, es entender. Lo más importante es que tu cerebro es diferente. Si tu cerebro es diferente, tiene una necesidad y una función diferente. Dejemos de trabajar en que sea igual, que lleve el ritmo de los demás. Trabajemos en comprendernos, en aceptarnos y sobre todo en empezar a trabajar en sistemas que no funcionen, ¿ok? A adaptarlo. Porque el otro tema es que, bueno, si hay dos TDAH no significa que lo que le funciona a uno le funciona al otro, ¿ok? Porque recordemos que hay criterios que se comparten con otros trastornos. Pero lo importante es que esto no condiciona necesariamente, ¿sí? El éxito o el bienestar de una persona, sí se maneja. La comprensión y aceptación es sumamente importante antes de la acción. Un enfoque que se recomienda bastante para trabajar con el TDAH es el cognitivo-conductual. Total. Ajá, a través de, si van a buscar especialistas, y es psicólogo específicamente, les recomiendo que sea en el área cognitivo-conductual, para trabajar justamente el tema pensamiento y estructuras. Muy bien, María Fernanda. Creo que es un tema bastante profundo, un tema que ayuda bastante a la adultez a comprender, ¿no? El por qué actuamos o tal vez tenemos algunas manifestaciones diferentes. Incluso identificamos en algunos momentos de nuestro día a día por qué actúo así, ¿no? ¿Qué es lo que sucede en mí? Tenemos una pregunta que nos hace la producción, uno de los integrantes de la producción, y dice así: ¿cómo afecta el TDAH a mi vida laboral y profesional? Bueno, hace un ratito hablamos de la puntualidad, la dificultad. Lo positivo es que son geniales trabajando bajo presión. Eso es lo positivo, lo mejor para los empleadores, como siempre lo digo. Pero por otra parte, la impuntualidad, la dificultad para organizarse, sobre todo económicamente, porque hay una dificultad para establecer prioridades, ¿ok? Y a veces también la sensibilidad que puede haber al momento de rechazo en ciertas situaciones. Entonces esto nos puede traer conflictos a nivel, por ejemplo, de relación de pareja o de familia, y también en el área laboral. O sea, si tiene algunas situaciones que si no organizamos, de las cuales no son conscientes,
pueden de alguna forma coactar el proceso. Sin embargo, para todo esto hay herramientas. Claro, una herramienta que le podríamos dar a esta persona que realiza la pregunta, ¿cuál sería? En el caso, bueno, la asistencia es importante. Por otra parte, poder entender y empezar a conocer cuáles son sus manifestaciones más usuales. Y a partir de eso, poder establecer una herramienta. Claro. Es decir, manifestación, herramienta. Y poco a poco irla practicando hasta que se convierta en un hábito y un sistema que le funcione. Exactamente. Tenemos otra pregunta y dice así: ¿cómo sé si tengo TDAH o simplemente soy despistado o desorganizado? O sea, son criterios bastante importantes identificar y ir visibilizando. Si cumples con las manifestaciones que hemos conversado, ¿ok? Puedes ir al especialista y te lo va a diagnosticar o no, ¿ok? Pero por otra parte, hay una diferencia entre ser desorganizado y tener TDAH. Y es que, por ejemplo, hablamos del tema de la energía. Una persona floja, como decimos por allí, no quiere hacer nada de la rutina y además no le molesta, no le incomoda. En cambio, estas personas no ejecutan, o sea, procrastinan, que es otra característica de la cual no hablamos tanto, procrastinan pero sienten culpa, ¿ok? Y además es en actividades específicas donde no las elabora, o sea, no es flojera para todo, no es siempre, ¿ok? Entonces ahí hay una diferencia entre otras, ¿no? Y la última pregunta es: ¿el TDAH en adultos se trata de la misma manera que en los niños? Y bueno, en realidad no, y vamos a profundizar un poco en esta pregunta. Definitivamente no. Para empezar, los psicofármacos son totalmente diferentes y como cualquier condición o trastorno, entendemos que la edad es un factor muy importante para el tratamiento no solo psicológico, sino también para el tratamiento psiquiátrico. O sea, no le dan los mismos medicamentos y tampoco se puede trabajar porque no son las mismas necesidades. Y recordemos que la manifestación en los niños, ¿ok?, es distinta a en los adultos. Por tanto, las herramientas son totalmente distintas. Es totalmente diferente. Y bueno, en realidad, María Fernanda, yo agradezco mucho que vinieras a conversar de este tema que desconocemos. O sea, en realidad no, yo soy así, siempre he sido así, no he tenido ningún problema, pero no, en realidad, más allá de un problema es entender y comprender que es un cerebro diferente, que tiene diferentes funciones, que tal vez trabaja de una manera diferente a la de un cerebro, podríamos decir, dentro del rango normal, y viene esto de la neurodiversidad, ¿sí? Es también aceptar que somos parte de un lado que actúa totalmente diferente, pero es un poco más creativo, tal vez son excelentes empleadores y tienen y pueden ser súper productivos y tienen varios beneficios, ¿no? Lo importante es poder conseguir el equilibrio para que eso nos genere un malestar emocional en otros componentes de nuestra vida, ¿sí? Algo que quisiera decirle a una persona que te está viendo hoy y que no ha tomado la decisión de buscar ayuda, pero sin embargo ha identificado que tiene TDAH en la adultez. Mira, me parece sumamente importante la amabilidad consigo mismo en su proceso, ¿ok? Ser amable y entender. No es fácil vernos fuera de esas barandas que nos hablan de la normalidad, ¿ok? Pero también hay muchas cosas positivas dentro de esto por conocer, como la creatividad, por ejemplo. Entonces, como les dije hace un ratito, puede ser un superpoder si logramos canalizarlo. No sé si han visto las películas de superpoderes, cuando le dan por primera vez el poder y no saben qué hacer con él. Ok, una vez que sabes en qué funciona, cómo funciona, puedes salvar el mundo. Si no logras salvar el mundo, no te preocupes, es importante salvarte a ti, es importante conectar contigo, comprenderte, y eso va a ayudar mucho a las personas que están a tu alrededor. Muchas gracias, María Fernanda. Sin más nada que poder aportar a este tema tan importante, les decimos que nos vemos el próximo jueves a las 10 a.m. de la mañana por Mente y Bienestar. Les vamos a brindar nuestras redes sociales, que son @apoyoemocionalbp, donde ustedes pueden solicitar su cita totalmente gratuita y pedir asistencia psicológica. Y también recuerden que brindamos asistencia psiquiátrica totalmente gratis. María Fernanda, ¿cuáles son tus redes sociales? Instagram, no soy tan afín por ahora, pero sí por allí tenemos información en @psico_piso_proceso, psico como de psicólogo, PSICO piso procesos,
¿Ok? Muchísimas gracias por la invitación y muchísimas gracias a todos. ti. Y recuerden también que pueden realizar sus preguntas, solicitar cita o alguna consulta sobre salud mental al 908-911-880 y los esperamos el próximo jueves a las 10 de la mañana con más de Mente y Bienestar, donde la salud mental es la protagonista. Muchas gracias. Hasta luego.